Bienvenidos sean hoy a Poetas Perdidos. Yo soy Eric Flores y este es el canal radiofónico para todo aquel que sigue buscando su talento y está dispuesto a mostrarlo. La poesía no son solo palabras bonitas, sino que es la forma más hermosa en que tu mente expresa su sentir. O como Octavio Paz dijo, la memoria de los pueblos, pero también aquella parte secreta del alma de cada uno. Hoy, en Poetas Perdidos, daremos comienzo a un viaje, con un poco de historia sobre el bello arte de lo que es la poesía. Los testimonios escritos más antiguos son los signos religiosos grabados en jeroglíficos egipcios y el poema Gilgamesh. Esta epopeya sumeria, escrita de arcilla, es considerada la obra literaria más antigua de la humanidad. Seguro se estarán preguntando, ¿de qué habla dicho poema? Bueno, pues el poema de Gilgamesh se divide en 12 tablillas de barro. Cada una de ellas cuenta algo distinto. El poema narra las hazañas del rey de Uruk, un semidios tiránico que evoluciona al perder a su mejor amigo, embarcándose en una profunda búsqueda existencial sobre la muerte y el sentido de la vida. Dicha obra se presenta como una historia que tiene como trama a Gilgamesh, un rey arrogante que abusa de su poder. Para frenarlo, los dioses crean Enkidu, un hombre salvaje. Tras luchar, estos empatan y se vuelven inseparables, enfrentando juntos monstruos como Umbaba y el toro del cielo. Como castigo por desafiar a los dioses, con el tiempo Enkidu muere. Esto sume a Gilgamesh en una profunda depresión y le provoca un miedo obsesivo a su propia mortalidad. Aterrado por la muerte, Gilgamesh emprende un viaje para encontrar el secreto de la vida eterna. Fracasa en su intento y regresa a Uruk, comprendiendo que la mortalidad física no es para los humanos, pero que su verdadero legado perdurará a través de sus grandes obras. El poema de Gilgamesh pertenece al género literario de poesía épica y a la epopeya, que son relatos épicos de gran extensión que narran hazañas legendarias y fundamentales para la identidad de un pueblo. Se caracterizan principalmente por combinar historia y mito, presentar héroes que encarnan los valores de la cultura y frecuentemente incluir la intervención de dioses o seres sobrenaturales. Pero, ¿por qué se le considera poesía a esta historia? Se debe a que su narración se escribe en verso. En su idioma original, sumerio y acadio, el texto fue compuesto con un ritmo y una estructura sintáctica particular. Cada línea poética representaba una unidad completa de pensamiento. Como en antiguos poemas, el uso del verso facilitaba que los relatos fueran memorizados, cantados y transmitidos oralmente por los bardos y sacerdotes antes de ser plasmados en tablillas de arcilla. Emplea un lenguaje elevado, simbólico y emocional para describir las hazañas, los miedos y las reflexiones de los personajes frente a los temas universales. Utiliza constantes repeticiones, paralelismos y epítetos, fórmulas propias de la tradición oral y poética para enfatizar las acciones y los atributos divinos o humanos de sus protagonistas. Antes de continuar con el siguiente tema, me gustaría que todos aquellos escritores con deseo de probar su talento nos envíen sus escritos al número 479-304-1796. Los primeros 3 escritos serán mencionados al final del programa. A continuación, hablaremos de los primeros géneros poéticos que han existido, así como las principales obras que los representan, no sin antes mencionar el poema corto del día. Yo creo que los besos se dan en la boca.
porque es de donde brotan las palabras. Si yo te besara la punta de los dedos, estaría buscando una caricia. Si te besara la suela del zapato, estaría buscando un camino. Si te besara en los párpados cuando estás dormido, estaría pidiendo permiso para entrar en tus sueños. Pero te estoy besando los labios porque quiero escuchar mis palabras salir de ti. Otra vez. Si te besara la planta de los pies, buscaría un paso en falso. Si te besara la parte interna del codo, buscaría tus cubículos. Si te besara la sombra, no sabría lo que estoy buscando, pero estaría tan cerca. Si te buscara esta noche, besaría a cada extraño hasta encontrarte. Demasiado. Si te besara, sería escurridizo por un lienzo carne que se desborda y que se expande por las vigas de mi casa. Treparía escurridizo por un muro fronterizo entre la piel de la carne que se inyecta y una estructura impersonal llamada nombre. Estaría consumido antes de siquiera intentarlo. Invocaría un cataclismo solo con pronunciarlo y por eso, me guardo quieto, atento, al tanto, alerta, por si acaso hubiese atisbo de encontrar el punto entre los muros donde solo no hacernos daño, donde solo darnos cuenta de hasta dónde llegue el beso, antes de que llegue la rabia. Elsa Moreno Calabuig busca expresar la reescritura y reconstrucción del amor romántico. En un inicio del poema muestra la parte superficial de lo que puede ser un beso o el amor, pero durante el poema hay una frase que es "otra vez", que según la escritora es la representación de cómo te detienes para no caer en el cliché romántico y cómo tropieza todo el tiempo con la misma idea romántica hasta que llega a la parte donde habla de la muerte y cierra rápido porque sabe que no puede hablar de un beso y de la muerte al mismo tiempo, para al final terminar con la idea de cómo amar a alguien sin tener que hacerse daño. Y ahora hablemos de los primeros géneros dentro de la poesía, y como ya vimos, uno de ellos es la poesía épica. Pero existen otros dos géneros dentro de la poesía. Uno de estos géneros es la poesía lírica. Esta nació en la Grecia clásica. Su nombre se debe a que durante la exposición de las obras de este género poético, los mismos poetas acompañaban sus cánticos utilizando un instrumento de la antigua Grecia conocido como lira. Este género se especializaba en cánticos que buscaban expresar emociones, sentimientos y su subjetividad del autor mismo. Ha tenido distintas etapas durante la historia, así como cambios a través del tiempo. Al nacer el concepto de lírica, los poemas se escribían para ser cantados en público o en festivales. Destacan poetas como Safo de Lesbos, conocida por sus poemas de amor. El más conocido de ellos fue Fragmento 31. Con el tiempo, los romanos adoptan las estructuras griegas, pero separan el poema de la música, convirtiéndolo en un arte de lectura escrita. Uno de sus autores más relevantes fue Catulo. Con sus temas pasionales y personales, uno de ellos fue "Vivamos mea lesbia, ad que amemus". La lírica se dividió en la tradición popular cantada por juglares y la cultura escrita por clérigos. En la península ibérica destacaron las jarchas, pequeñas composiciones en mozárabe, y posteriormente los romances durante la Edad Media. Con el Renacimiento y Barroco se recuperaron los modelos clásicos grecolatinos y el amor idealizado, la naturaleza y la melancolía. Destacan figuras como Garcilaso de la Vega. En España, su poema más reconocido, el Soneto 23. El yo poético y las emociones desbordadas toman el centro de la escena durante la época del romanticismo. El dolor, la libertad, la muerte y la pasión son los temas principales sobresalientes del autor Gustavo Adolfo Bécquer, con su poema más conocido,
Volverán las oscuras golondrinas. Los poetas rompen con las reglas métricas tradicionales en esta época contemporánea, dando paso al verso libre, la experimentación con el lenguaje y la poesía vanguardista y convencional. Y de esta forma, la poesía lírica se ha transformado al pasar de los tiempos. A diferencia de la poesía lírica, la poesía dramática tiene como naturaleza textos poéticos diseñados para ser representados por actores en un escenario donde se incluyen diálogos y acotaciones, pero al igual que la poesía lírica, también se han tenido distintos cambios con el paso del tiempo. Nació en Atenas durante los festivales religiosos en honor a Dioniso. Los textos teatrales de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides estaban compuestos interinamente en verso y sentaron las bases de la tragedia y la comedia. La obra más conocida de la antigua Grecia sobre este género fue Edipo Rey. A través de la Nueva Comedia, durante el Siglo de Oro en España, este género florece mezclando lo trágico y lo cómico, bajo métricas y estructuras poéticas complejas. Uno de los artistas más reconocidos fue Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño. Sin embargo, durante la época isabelina en Inglaterra, autores como William Shakespeare, con obras como Romeo y Julieta o Hamlet, y Christopher Marlowe escribieron la inmensa mayoría de sus obras maestras teatrales utilizando el famoso verso blanco, el cual consistía en poesía a través del ritmo y no a través de la rima. Y para terminar con la evolución de la poesía dramática, tenemos a la época moderna, donde la narrativa y la prosa comenzaron a sustituir el verso en el teatro cotidiano. Sin embargo, la poesía dramática se mantuvo viva en formas de monólogos y obras de cámara, utilizadas por autores posteriores como T.S. Eliot y una de sus obras más conocidas, La Tierra Baldía. Y esto ha sido todo sobre la sección de aprendizaje poético. Espero les esté gustando el programa del día de hoy, pero la luna comienza a ocultarse. Leamos los poemas que nos han enviado antes de irnos junto a la luna. El siguiente poema se titula Donde aún te espero. Hay un rincón en mi pecho que se niega a prender tu ausencia. No importa cuántas veces la realidad golpee la puerta con sus manos frías, ese lugar sigue encendiendo una vela por alguien que jamás regresará. Te invento en los silencios, en las calles que nunca caminamos, en las conversaciones que solo existen cuando cierro los ojos demasiado tiempo. Construyo un hogar con ladrillos de quizás, aunque el viento se empeñe en recordarme que los sueños también saben derrumbarse. Nunca fuiste mío y sin embargo aprendí a extrañarte como si perdiera una vida entera entre tus manos. Me aferro a la posibilidad más pequeña, esa que cabe en el espacio entre un tal vez y un nunca. La sostengo con fuerza, aunque me corte los dedos, aunque cada día pese más que el anterior. Dicen que el amor consiste en soltar, pero nadie habla del ruido que hace el corazón cuando intenta abrir la mano. ¿Cómo se abandona un futuro que solo existió en la imaginación? ¿Cómo se deja ir un nombre que aprendió a latir antes de pronunciarse? A veces creo que he olvidado. Entonces aparece esa canción, una mirada parecida a la tuya, un atardecer con el mismo color que tenían mis esperanzas, y vuelvo a encontrarte en todos los lugares donde nunca estuviste. Sé que jamás compartiremos un invierno, ni una taza de café enfriándose entre risas, ni el cansancio dulce de volver juntos a casa. Lo sé con claridad, con la que amanece el cielo después de una tormenta. Y aún así, hay algo dentro de mí que insiste en dejar un espacio a tu lado, como quien prepara la mesa para un invitado que ya avisó que no vendrá. Quizá algún día aprenda que el amor no siempre termina cuando la esperanza muere. Quizá descubra que algunas personas llegan solo para enseñarnos la forma que tiene el vacío. Entonces,
Seguiré despidiéndome de ti cada noche, aunque tú nunca hayas sabido que al principio toda mi vida estuvo intentando encontrarse con la tuya. Qué increíble poema. Creo que nos ha dejado pensando en aquella persona que dejó un hueco en nosotros. Gracias al autor anónimo por compartirlo. Sigamos con los poemas. El siguiente poema se titula Lo que nunca aprendimos a decir. Debes irte, lo intento, cada noche te acerco a la puerta, te nombro la libertad, te digo que mereces un lugar donde el amor no deje cicatrices, pero cuando das un paso, soy yo quien tiembla, entonces deja de empujarme, no sé hacerlo, mis manos aprendieron antes a romper que a sostener. Quise quererte, pero confundí el miedo con el abrazo, el silencio con la paz, y terminé convirtiéndome en la tormenta de la casa. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Sé que tus ojos cargan culpas que jamás pronuncias. Sé que después de cada herida quisieras volver el tiempo atrás. Lo veo cuando bajas la mirada, cuando tus disculpas llegan tarde y aún así las sostienes como si fueran suficientes. No lo son, nunca lo serán. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Porque irme también duele, porque después de tanto tiempo aprendí el sonido de tus pasos, el peso de tus silencios, la forma exacta en que escondes el llanto, y da miedo empezar de nuevo cuando uno ha construido su hogar con los restos de un incendio. No quiero hacerte más daño, pero lo harás, lo sé, y aún así, cada vez que imagino un mundo sin ti, me descubro buscándote, no porque seas mi felicidad, sino porque olvidé cómo se vive sin el ruido. No deberías quedarte, tal vez, pero el corazón no siempre entiende lo que la razón repite. Tengo miedo de soltarte. Yo tengo miedo de encontrar una vida donde ya no estés. Entonces, ¿nos quedamos? Tú creyendo que algún día dejarás de dañarme y yo creyendo que algún día dejará de doler. Y los días pasan como cartas sin remitentes, mientras el amor se va pareciendo menos al amor y más a una costumbre que ninguno de los dos se atreve a enterrar. ¿Todavía me amas? No lo sé, pero todavía elijo tu nombre cuando la noche me pregunta con quién quiero soñar. Yo tampoco sé si esto es amor. Solo sé que no aprendí a despedirme, ni yo a marcharme. Y quizás ese fue nuestro error. Confundir permanecer con salvarnos. Creer que dos personas rotas podían curarse solo por negarse a soltarse, hasta que un día comprendamos que el amor no siempre termina cuando uno se va. A veces termina mucho antes, el día en que dejamos de hacernos bien y aún así decidimos quedarnos. Muchas gracias al autor anónimo por compartirnos este increíble poema, que a muchas parejas debió dejar reflexionando. Sin duda, nos ha hecho llorar a varios. Antes de leer el último poema, espero que nos apoyen con sus interacciones para traer un episodio más a este programa. El siguiente poema se titula Siempre hay tiempo para llamar. Hoy volví a hablar contigo, no esperaba respuesta. Hace tiempo que el viento aprendió a pronunciar tu nombre mejor que cualquier boca. La casa sigue igual, el reloj insiste en caminar, pero las paredes conservan el eco de tu risa como si el tiempo hubiera olvidado que ya no estás. Dicen que uno aprende a vivir con la ausencia, yo solo aprendí a esconderla debajo de las costumbres. Servir un plato de más, guardar silencio en tu silla, mirar la puerta cada vez que alguien la toca. Te extraño en las pequeñas cosas, en las tardes sin motivo, en los días malos cuando quisiera contarte que el mundo pesa demasiado. Hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a encontrarte, no dices nada, solo sonríes como si supieras que aún no logro despedirme. Ojalá hubiera dicho algo más, ojalá hubiera abrazado más fuerte a quienes todavía estaban aquí, porque también los perdí a ellos. Una discusión, palabras dichas con rabia, silencios que crecieron tanto que terminaron pareciendo eternos.
Esperé que alguno volviera. Supongo que ellos también esperaban lo mismo. Y nadie dio el primer paso. Ahora cargo dos ausencias, la tuya y la de quienes siguen vivos, pero dejaron de caminar a mi lado. Qué extraño es el corazón. Puede sobrevivir a un funeral y romperse por una llamada que nunca ocurrió. Esta será mi última carta, no porque el dolor haya terminado, sino porque yo ya no encontré la manera de seguirlo escribiendo. Cuando alguien la lea, la habitación estará en silencio, la ventana abierta, y mi nombre será apenas otro recuerdo suspendido en el aire. Entonces comprenderán que el ser querido del que hablaba también era el hombre que todavía respiraba al comienzo de estos versos. Y si alguna vez vuelven a pensar en mí, no me recuerden por este final, recuérdenme por esas veces que reímos antes del orgullo, antes de las despedidas, antes de creer que siempre habría tiempo para volver a buscarnos. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Cuidemos a quienes aún nos acompañan, así como cuidaron su escucha con este programa. Mi nombre es Eric Flores y esto fue Poetas Perdidos.